A ver, veamos, continuemos con esto. Yo creo que hoy más podemos ver esta parte. Bien, aquí vamos. Dice el texto. MATLAB es un lenguaje de programación basado en matrices. Sabemos que es una matriz. Escalares, bueno, es en filas, en columnas. Escalares están representados por matrices 1 por 1. Y vectores fila o columna están representados por matrices n por 1 o 1 por n con n tamaño. Existen dos formas de definir las matrices, usando el texto y o leyendo archivos externos de texto, etcétera, Excel, etcétera. Usando el teclado, toda matriz se inicia y termina con corchetes. Las columnas están separadas por espacios o columnas o comas, y las columnas por punto y coma. Esta es parte, por lo tanto, de la sintaxis, ¿no es cierto? Las columnas están separadas por espacios o comas y las columnas por punto y coma. Leyendo archivos externos se usan los comandos TextZip, CBSZip o XLSZip. Más adelante veremos los detalles. Aquí, por ejemplo, se define una matriz de 3 por 3. Al introducir el último corchete, entonces se nos mostrarán las cosas de esta manera. Aquí tenemos las otras 3 matrices. La primera que es 3 por 2, una que es vector vertical y la otra que es vector horizontal. Es posible crear vectores a partir de secuencias con valores equidistantes unos de otros. El formato 1 es inicio, incremento y fin. El incremento por defecto es 1. La secuencia termina en el número más cercano al número definido. Claro, porque el incremento puede ir exactamente a fin, ¿no es cierto? O puede ir antes de fin o después de fin. Entonces la secuencia termina con el número más cercano al número final definido. La segunda forma. Line space, el incremento es calculado automáticamente. Inicio, fin, número. Adicionalmente, existe la posibilidad de crear secuencias con números espaciados logarítmicamente. Forma 3, log space, inicio, fin, número. Crea un vector de número de elementos en el intervalo 10 elevado al inicio y 10 elevado a fin, espaciados logarítmicamente. Aquí, por ejemplo, tenemos el vector que es de tipo horizontal, 1, 2.10, donde no se indica el incremento y el valor por defecto es 1. Aquí empieza en 1, el paso es 0.6 hasta 2.8. Aquí line space empieza en 1 y cada vez se incrementa en un valor, ¿no es cierto? En un valor que es el
0.1, aunque no estoy viendo tan claro esto, ¿no? Debería ser 1, 1, 0, 1. A mí me parece que este es un error. Aquí hay un error. A mí me parece que aquí hay un error. Este es log space. Ya sabemos cuál es la fórmula. 10 al inicio y a inicio, fin y número. Inicio, fin y número. Bueno, matrices especiales. Matrices de ceros. Es posible llenar una matriz de ceros de una manera tan sencilla. Matriz de unos, una matriz identidad. Matrices con números aleatorios. Utiliza un procedimiento RAND. N filas, N columnas. Entonces, como ven, hay distintas formas de generar matrices. Y lo que pasa es que todos estos procedimientos posteriormente pueden ser incluidos en los programas. Pueden ser incluidos en los programas. Referenciación, submatrices, los elementos de una matriz se pueden referenciar en diversas formas. En diversas formas. Entonces, esta es una forma de diferenciar, ¿verdad? Una forma de diferenciar, de referenciar. Usando esto para extraer más de un elemento. Entonces hay diferentes operaciones que se pueden hacer. Y todo eso está dicho aquí, ¿no es cierto? Todo eso está dicho acá. Bien. Entonces, pueden ir echándole una miradita a esto. Concatenar matriz. Para concatenar matriz usamos los mismos procedimientos que para la definición de matrices. Usando el teclado, la única diferencia está en que los elementos son matrices. La matriz se define así: concatenar horizontalmente con una coma o simplemente con un espacio, y concatenar verticalmente con punto y coma. Entonces, ya nos formamos una imagen de que todo lo que es horizontal es coma o espacio, y todo lo que es vertical siempre es punto y coma. Punto y coma. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Dice, si A está dado y B está dado mediante números randómicos, entonces puede concatenar A con C de esta manera. El nombre de la matriz concatenando verticalmente con la matriz B. Con la matriz B. Estos son los números randómicos que se han generado, que son de 3 filas y 2 columnas. 1, 2 columnas y 3 filas. Y aquí se han generado números randómicos de 2 filas y 2 columnas. Y luego viene la operación de concatenación en forma vertical. Estos y luego estos. Y aquí se concatena de forma horizontal, ¿no es cierto? De forma horizontal, donde A' es la inversa de esta. Esto es importante. Este A' no es la inversa, es la expresión de la matriz A de manera horizontal, ¿no? De manera horizontal.
Entonces, eso es. Esto dice, escríbase no en el sentido normal, sino en el sentido horizontal de la matriz A y luego la matriz B. Esa es esta operación que es muy conocida, especialmente cuando manejamos vectores, como ven también matrices. Matrices de mayor dimensión. Bueno, quiero comentarles que esto es extraído de alguna presentación que se ha dado en internet, porque veía que podía ser un resumen importante para ustedes. No lo he preparado, es una copia mediante fotografía y les voy a mostrar las fotos. Por ejemplo, esta es una foto que he sacado. Esta es una foto que he sacado. La siguiente fotografía es esta. Y así sucesivamente he ido sacando fotografías de la presentación. Funciones. Como el MATLAB es un lenguaje de matrices, sin embargo, también se pueden realizar funciones, cálculo de funciones, pero escalares. Dice, MATLAB provee muchas funciones para realizar operaciones matemáticas y analizar datos. Categorizamos dichas funciones en matriciales, vectoriales y escalares. Esto es algo particularmente interesante en este lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, hay funciones para matrices, para vectores y para escalares. Por lo tanto, podemos hacer programación de variables que son escalares, son vectoriales o matriciales. Aquí presentamos solo algunos ejemplos de las funciones que les serán más útiles. Seno y coseno, exponencial, logaritmo natural, logaritmo base 10 o vulgar y valor absoluto. Signo, 1 para positivo menos 1 para negativo. Redondea a entero, round, scale, floor. Ver el FAM para un listado completo de las funciones elementales en MATLAB. Aquí, por ejemplo, tenemos el cálculo del A, que sería E elevado al cuadrado, ¿no es cierto? E elevado al cuadrado. Aquí está, E elevado al cuadrado. Aquí sería 2, 3, 2, 3. Los valores son 2, 3 y cada uno de ellos está sirviendo de exponente, ¿no es cierto? ¿De qué? Del valor E al cuadrado y E al cubo, que son los valores que se generan acá. Son los valores que se generan acá. Bueno, ya sucesivamente, así sucesivamente, aquí por ejemplo generando logaritmos. Cuando decimos RAN 2,2 quiere decir logaritmo que genera una matriz, ¿no es cierto? 2 filas, 2 columnas, 2 filas, 2 columnas. Y su correspondiente logaritmo
son números randómicos de 2 filas, 2 columnas. Números randómicos, 2 filas, 2 columnas. Y en base a estos números randómicos, el logaritmo de cada uno de ellos, ¿verdad? El logaritmo de cada uno de ellos. Logaritmo neperiano, por cierto. No es logaritmo vulgar, sino neperiano de cada uno de sus valores. Hay funciones exponenciales, máximo, mínimo por columnas, ordenar vector, ordenar filas de una matriz, sort rows. Y así, vean ustedes, diferentes funciones vectoriales, que con un lenguaje de programación de propósito general, por ejemplo Java o C#, esto hay que programar, ¿no es cierto? Hay que elaborar programa para obtener estos resultados, mientras que en el lenguaje MATLAB hay una serie de, que yo le llamo accesorios, ¿no es cierto? Son funciones. En términos generales yo le llamo accesorios. Y en el MATLAB eso hay muchísimo. Por lo tanto, este pequeño manual me parece bastante interesante, porque en la elaboración de programas podemos utilizar algunos de estos accesorios o funciones. Son funciones vectoriales, aquí están sus ejemplos, y con seguridad vamos a tener funciones matriciales, ¿no es cierto? Tenemos el tamaño de matriz, la inversa de una matriz, Este es un mecanismo y dice, es mejor utilizar este otro mecanismo. Es mejor, no dice por qué, pero también podemos hallar inversa utilizando esto. Los autovalores y autovectores, la descomposición de Cholesky, que es muy importante en nuestra materia de cálculo numérico. Esto estaremos viendo más adelante. El cálculo de un determinante, fíjense tan sencillo, det y punto. Producto de Kronecker, de álgebra matricial, y así otras operaciones, otras funciones con matrices, sus respectivos ejemplos, variados ejemplos, ¿verdad? Otras funciones, la función Z-shape, transforma las dimensiones de una matriz de acuerdo a las nuevas dimensiones especificadas. Z-shape. ¿Verdad? Fíjense, aquí por ejemplo hay esta operación que dice vectorizar. Aquí esta es una matriz de 2 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿no es cierto? Y podemos observar que al vectorizar está tomando
la matriz en este sentido. 70, 94, 75, 47, luego 27, 60, 67, 97, 651, 126, fíjense, va a tomar todos los elementos de esta matriz y los convierte en vector, ¿no es cierto? En vector. Si queremos hacer esto en un lenguaje de programación diferente de MATLAB, tenemos que hacer un pequeño código, ¿verdad? Un pequeño código. Aquí, suficiente esta operación aplicada sobre F. Mientras trabajamos importando y exportando datos, mientras trabajamos en MATLAB, todo el espacio de trabajo se encuentra guardado en la memoria RAM del computador, por lo que al cesar el programa, toda esa memoria es liberada y la información eliminada. Esto es algo muy importante. Por ese motivo es que se genera el workspace, ¿no es cierto? El workspace. Ese es el espacio de trabajo. Y fíjense, con este lenguaje, todo el espacio de trabajo, el workspace, se encuentra guardado en la memoria RAM del computador. Si está guardado, eso quiere decir que podemos recuperar, ¿no es cierto? Podemos recuperar. MATLAB puede guardar el espacio de trabajo u objetos particulares en diferentes formatos. El formato nativo de MATLAB es .mat. Aquí dice, guarda todos los objetos del espacio de trabajo en el archivo. Nos dice save y pone, uno anota el nombre del archivo y guarda ahí todos los objetos del espacio de trabajo en el archivo. Aquí tenemos nombre de archivo .mat. Este es otro camino, ¿no es cierto? Utilizando el nombre del archivo .mat. Save archivo, save nombre archivo, ABC, guarda los objetos A, B y C del espacio de trabajo en el archivo nombre archivo .mat. Entonces, tiene este lenguaje muchas de estas características que durante la elaboración de programas podemos, por supuesto, introducir al código todas estas actividades que estamos observando en este momento. Nota, todos los archivos serán guardados en el directorio de trabajo. Load, nombre archivo, carga todos los objetos guardados en el archivo MAT en el espacio de trabajo. Es decir, que podemos recuperar, ¿no es cierto?, al espacio de trabajo todos los objetos guardados. También es una actividad bastante interesante. Aquí ¿qué se llama? Los ejemplos. Existen situaciones en que es útil guardar la información en archivos de texto. Aquí podemos guardar cálculos realizados, resultados realizados, podemos guardar en un archivo de texto. En un archivo de texto. Load carga el objeto guardado en el archivo en el espacio de trabajo. O sea,
Aquí, por ejemplo, podemos recuperar un archivo de texto. Ustedes saben que a través del WinWord, normalmente conocido como Word, podemos guardar archivos tipo texto, no necesariamente tipo doc, que es el formato normal de almacenamiento de archivos. Entonces, un archivo, por ejemplo, de números, por ejemplo, de un vector, de una matriz, podemos guardar como un archivo de texto, ¿verdad? Y luego podemos llevar al espacio de trabajo esa matriz guardada en el disco duro, ¿verdad? De manera que esta es una operación muy interesante cuando estamos desarrollando, por ejemplo, programas con manejo de archivos y de archivos de cierto tamaño, ¿cierto? De tal manera que si estamos manejando, por ejemplo, un archivo de 20 por 20, ese archivo tiene 400 valores. Entonces, escribir 400 valores cada vez no es nada agradable ni sencillo. Es molestoso. Entonces, podemos guardar la información en archivos de texto y recuperarlos el momento que veamos conveniente. Y fíjense, podemos guardar, guardar el objeto variable, ¿no es cierto? Dándole nombres al archivo. Dice, carga el objeto y lo guarda en el espacio de trabajo como variable. Como variable. Y luego la variable la podemos utilizar, podemos desglosarla, podemos hacer muchas actividades. Muy interesante esta parte. Bueno, aquí hay temas de graficación, ¿no es cierto? Utilizando el comando plot. Y esto parece realmente bastante interesante. Ya empiezan un poco las instrucciones a ser llevadas a un código. Aquí ustedes podrán observar, existen varias instrucciones que se pueden llevar a un código y generar gráficos bastante interesantes y representativos. Esto ya es una aplicación al área económica. No lo vamos a observar. Hay que tener conocimientos, base economía, equilibrio de mercado. Hay que tener conocimientos de economía. Pero lo dejo ahí y por supuesto que este archivo puedo colocar en el Drive, ¿no es cierto?, en Classroom, para que ustedes utilicen la parte que necesitan. Eso va a ser, yo creo, importante, ¿verdad? Importante. Y luego el textito entra a la parte de programación en MATLAB, que es lo que particularmente les interesa, ¿no es cierto? Nos interesa en general la parte de programación en MATLAB. M-Files. Los M-Files son archivos de texto donde guardamos una secuencia de comandos. Un programa. Dichos archivos son guardados con extensión M y pueden ser de dos tipos. Habíamos visto en clase pasada los scripts y las funciones, ¿no es cierto? Esas son las dos formas de generar archivos. Y
los dos son ejecutables, que es lo interesante, ¿no es cierto? O sea, podemos generar archivos tipo M, que son scripts o funciones. Ambas son modalidades de programación. Los M-files, que son scripts y funciones, pueden llevar comentarios, esto es, bloques de texto que son ignorados por el compilador. Toda línea que empieza con signo de porcentaje es considerada comentario. En funciones, las primeras líneas que llevan signo de porcentaje son consideradas la documentación, el help de la función. MATLAB tiene su propio editor de textos, el mismo que cuenta con highlighting y opciones de debugging. Funciones de debugging. Esto para el manejo global de los programas. ¿No es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿dónde hemos entrado? Hemos entrado a al menú File, hemos ido a New y hemos hecho clic en Script, ¿no es cierto? De esta manera podemos crear un archivo nuevo M-File, que es un programa, ¿no es cierto? Luego podemos grabar así, guardar el M-File en el directorio de trabajo. Guarda y ejecuta el M-File que esté activo. Ejecuta un bloque de comandos de M-File que esté activo. Detiene la ejecución del M-File. Entonces existen algunos comandos importantes, estos 5 para el tema de los archivos que son archivos de terminación .file. Fíjense, aquí está. Esta es la extensión de estos archivos. Normalmente estamos acostumbrados cuando manejamos archivos a que haya 3 letras de extensión, ¿no es cierto? En este caso, los M-File solo tienen una letra de extensión y por ello se los puede reconocer fácilmente. Las funciones, bueno, esta es una sintaxis general de las funciones. Dice, las funciones son M-Files que se guardan con el nombre de la función. Las funciones ubicadas en el directorio de trabajo se pueden utilizar como funciones de MATLAB. Es una buena práctica dividir la tarea que queremos realizar con MATLAB en tareas simples y asignar una función para cada tarea simple. Son muy útiles para procedimientos repetidos, para procesos repetitivos. Las distintas funciones se pueden llamar desde el script M-File principal. Esto es importante. Si yo tengo un programa principal que es M, entonces yo puedo llamar a que se ejecuten una o más funciones. Eso dice esta última parte, que de esa manera hace práctico el uso de funciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto se pueden dividir las tareas en varias funciones y llamar desde un programa principal. El formato es este. Este es el formato general. En el programa de la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales para la práctica 1, hemos utilizado función para escribir las dos
ecuaciones no lineales, se acordarán. Y para ello se ha modificado este formato general, en la que había como comando una sola función, que era la ecuación que íbamos a utilizar con el programa de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Ustedes recordarán. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Crear un M-file con la función fx, que evalúa un polinomio de grado 2 y guardarla en la dirección de trabajo. Entonces, aparecen inmediatamente los ejemplos de creación de M-file. Ejemplo 1, ejemplo 2, les sugiero revisar. Estos son ejemplos de autoestudio, ¿no es cierto? Son ejemplos de autoestudio que, por supuesto, que les va a servir. Son ejemplos de autoestudio con sus correspondientes resultados, ¿no es cierto? Funciones simples pueden crearse de manera anónima sin un M-file. Hay dos opciones. Usando el comando inline y usando el comando @input. Unas notas y un tercer ejemplo un poco más amplio. Crear un M-file con la función de nombre fxalt, que evalúa un polinomio de grado 2 y guardarla en el directorio de trabajo. Y así van. Luego vienen los loops, que son todos conocidos por nosotros. El for loop, que en algunos lenguajes se llama el for to do. Aquí simplemente es for. No hay necesidad del to do. El for loop. Claramente el while después. Sí, el while loop. Otra forma de elaborar, de introducir proceso iterativo, repetitivo, ¿no es cierto? El while. Aquí no hay el until, es otro, ¿no? En otros lenguajes se llama el repeat until. Aquí tenemos las condicionales u operadores lógicos, ¿verdad? Algunos ejemplos para los operadores que son comunes al resto de los lenguajes de programación. Hay operadores, desde luego, en todos los lenguajes de programación. Ya aquí hay aplicaciones al tema de economía, no nos corresponde, pero el contexto del manual este era así como les estoy mostrando. Todo esto son aplicación a economía. Que viene después, no recuerdo. A ver, veamos un poco más adelante. Curva de Laffer, este es tema de economía. Curva de Laffer se llama la curva de equilibrio. Muy interesante, utilizado por los economistas. La curva
de Laffer o la curva de equilibrio. Sigue ejemplo de curva de Laffer. Esta es la curva de equilibrio con su máximo, que es lo que normalmente interesa en la curva de la cúspide. Eso es lo que interesa en la curva de Laffer, habiendo recaudación y impuestos. Entonces hay un máximo que interesa mucho en las aplicaciones en economía. Oferta elástica, oferta inelástica, todo eso está dentro de las aplicaciones en economía. Todas son aplicaciones en economía. Ecuaciones no lineales. Esto vamos a llevar en la próxima lección. Las ecuaciones no lineales. Entonces, el primer método que vamos a estudiar es el método de bisecciones, que tiene estas características. Una vez que veamos la teoría, la que yo he preparado para ustedes, ustedes seguramente van a volver aquí para hacer una revisión de la automatización en el lenguaje MATLAB. Con seguridad van a ustedes volver acá, 100%. Iteración también vamos a ver, es el método de aproximaciones sucesivas, que también se llama método de punto fijo. Esto vamos a estar viendo también en esa lección. Y cuando se trate de programación, con seguridad ustedes van a venir acá. Tengo la absoluta seguridad. El método de Newton, también muy conocido, el método de Newton-Raphson. Y aquí tienen el programa del método de Newton-Raphson. Hay método quasi-Newton, también, el método quasi-Newton, donde el método de la secante es un método quasi-Newton. Y este es quasi-Newton univariado. También hay quasi-Newton multivariado. Entonces, van a venir acá. Van a volver acá con absoluta seguridad, más o menos desde la página 50. Dentro de las aplicaciones, no, dentro de los accesorios que tiene el MATLAB están las funciones F0 y Fsolve. F0 es una función para buscar la raíz de una función definida en los reales. O sea, se puede hacer programa, dice esto. Se pueden hacer programas, pero también se pueden utilizar funciones directas. Eso es lo interesante en el lenguaje MATLAB. O se hace programa o se hace función directa de obtención de raíz. El F0 y el Fsolve. ¿Qué tenemos después? Estos son los ejemplos. Hay diferenciación e integración numérica. Esta también es temática de nuestra materia en una lección particular. La diferenciación e integración numérica. Es decir, distintos métodos para calcular derivadas e integrales. Fíjense, probemos la función aproximando la derivada de la función. Por supuesto que son ejemplos prácticos.
Entonces, decíamos que esta es una temática que está en nuestro contenido y lo importante, interesante de este manual es que muchos de los ejercicios y tareas ya están programadas acá en el lenguaje MATLAB. Eso quiere decir que esto les interesa muchísimo a ustedes. La teoría haremos en nuestra clase de avance de materia. Como es normal, natural, en el lenguaje MATLAB hay, yo le llamo accesorios, son comandos que permiten realizar muchas de esas actividades que son de programación con un solo comando. Por ejemplo, aquí una derivada parcial, ¿verdad? Eso es lo interesante de este lenguaje de programación. Se puede hacer integración, se pueden integrar funciones, tal como se ve acá en esta parte, donde inmediatamente vienen los programas. Incluso la elaboración de gráficos, ¿no? Mediante comandos tan sencillos como esto que dice área, muestre el área después del proceso de integración. Hay integrales dobles y temas de optimización que no es parte de nuestro contenido, pero es parte del cálculo numérico, que es la optimización numérica de funciones. Esto no es parte. Son unas 12 páginas que no están consideradas en nuestro contenido mínimo, que, bueno, para ustedes en algún momento puede ser útil. A ver, ¿dónde estamos? Linealización de una función. Tampoco está en nuestro contenido, la linealización. Linealización que genera este tipo de gráficas. Esperanza matemática, no. Pues más o menos hasta la página 69 es parte de nuestro contenido de materia. Esto no. Estimación por máximo verosimilitud, nada que ver. El problema de aproximación del consumidor, y hay aplicaciones en la economía. Y ahí termina este manual. Entonces voy a poner ahora mismo en vuestro, en el Drive, este documento que les sirva. A ver, vamos a ver cómo podemos colocar. Cálculo numérico, trabajo de clase, crear, no como tarea, pero sí como material. Vamos a poner aquí introducción al MATLAB. Introducción al MATLAB. Y voy a subir eso para ustedes. Todo ese documento. Browse. ¿Dónde está? Aquí está.
Dice apuntes, programación en MATLAB. Ese es el documento. Tiene 5.5 megas, puede ingresar. Correcto. Y voy a publicar. Muy bien, ya está. Ya está con ustedes. Cálculo numérico. Y ok. Muy bien, ahora vamos a ir a la presentación, continuando nuestra materia. Me esperan un rato. Ok, aquí vamos. Muy bien, vamos. Dice, antes de la llegada de las computadoras digitales, se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. Estamos en el capítulo 2, que dice resolución de ecuaciones no lineales, del tipo f de x igual a 0. Hacemos una pequeña introducción. Estos métodos que observamos en este pequeño párrafo eran métodos normalmente manuales. En algunos casos las raíces se obtenían con métodos directos, es decir, utilizando fórmulas de cálculo directo. Sin embargo, existen ecuaciones que deben resolverse mediante métodos más sofisticados, utilizando procesos iterativos cuyo desarrollo de los correspondientes algoritmos es el motivo del presente capítulo. Creo que vamos a reducir un poquito para que todo pueda ingresar, ahora sí. Entonces, aquí hay un contenido expresado en forma gráfica de lo que nos interesa. Nos interesa raíces de ecuaciones. Hay métodos cerrados, hay métodos abiertos, y la parte 4 se puede resolver por métodos cerrados o métodos abiertos. O sea, no hay métodos específicos para ello. Estudio de casos en distintas áreas: ingeniería mecánica, eléctrica, civil, ingeniería química. Son estudios de casos de raíces de ecuaciones. Y, por supuesto, planteamiento de tarea o práctica. Por lo tanto, hay una serie de métodos cerrados y hay una serie de métodos abiertos que los iremos estudiando uno por uno. Un método para obtener una solución aproximada consiste en graficar la función, si se puede. El lenguaje MATLAB es muy práctico y tiene sus particularidades para poder graficar. Y esto ya nos da una pauta, digamos, de aquello que llamamos los ceros de la función, es decir, los valores de x que hacen cero a la función, y determinar dónde cruza el gráfico de la función respecto del eje de las abscisas o eje x. Este punto representa el valor de x para el cual f de x igual a 0 es la raíz.
aunque los métodos gráficos son útiles en la obtención de estimaciones de las raíces, tienen el inconveniente de que son poco precisos. Y eso hemos observado cuando resolvíamos sistemas de ecuaciones no lineales, se acordarán, y habíamos elaborado gráficas al respecto, una gráfica al respecto, y llevando el cursor aproximadamente al punto de intersección, teníamos una idea de cuáles eran las coordenadas de ese punto. Y lo que había que hacer es luego elaborar un programa para que de manera un poco más precisa tengamos las coordenadas de los puntos de intersección. Las raíces de ecuaciones aparecen en el contexto de diversos problemas y son muy frecuentes en el área de diseño e ingeniería. En este contexto es importante definir perfectamente la diferencia entre funciones algebraicas y trascendentes. Por definición, una función dada por y igual a f de x es algebraica si se expresa de la forma siguiente, una ecuación algebraica, donde f sub i es un polinomio de iésimo orden en x. Los polinomios son un tipo de funciones algebraicas que generalmente se representan como de esta manera, donde n es el orden del polinomio y las a son constante. Aquí tenemos, por lo tanto, funciones de esa naturaleza. Funciones de esa naturaleza. Las funciones trascendentes son funciones que no son algebraicas, comprenden las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y otros menos familiares. Aquí, por ejemplo, tenemos una función trascendente y acá también. Aquí tenemos una función, otra función que es trascendente. Podemos remarcar un poquito para que se vea mejor. Estas son funciones trascendentes. Las raíces de las ecuaciones pueden ser reales o complejas, es decir, números reales o números complejos. Aunque hay algunos casos en que las raíces complejas de funciones no polinomiales son de interés. Normalmente recordaremos de que las raíces de funciones polinomiales pueden ser raíces complejas, ¿no es cierto? Pero aquí hay una aclaración, dice, aunque hay algunos casos en que las raíces complejas de funciones no polinomiales son de interés. Esta situación es menos común que en polinomios. En polinomios. Métodos cesados. El primer grupo de métodos. Los métodos cesados son intervalos, usan intervalos para encontrar raíces. Estos métodos empiezan con intervalos que encierran o contienen a la raíz y después reducen sistemáticamente el tamaño del intervalo. Se estudian tres métodos específicos: el de bisección, de la porción falsa y el del modificado de la porción falsa.
Método de bisección. El propósito es encontrar un cero de una función. Es el método de bisección o búsqueda binaria, el cual representamos a continuación. Supongamos que la función está en el intervalo A0, B0. ¿Dónde está eso? Aquí está A y aquí está B. Con producto de f de A sub 0 por f de B sub 0 menor a 0. Menor a 0. Es decir, uno de los valores de la función de signo opuesto al otro valor. Entonces, de esa manera, el producto va a ser menor a 0. Es decir, negativo. Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un R que está entre A sub 0 y B sub 0, tal que f de R es igual a 0. Es decir, f corta al eje X de las abscisas en el punto R, 0. R en X y 0 en Y. 0 en Y. Bien. El método que vamos a desarrollar, aquí vamos a poner un poco más grande, será el de hallar la bisección, el punto de bisección entre A sub 0 y B sub 0, entre este valor y este valor. Ese punto de bisección es igual a sub 0 más B sub 0 dividido entre 2. Es decir, el primer valor, vamos a agrandar un poquito, el primer valor de M, al cual estamos llamando M1, es decir, la abscisa M1, que se encuentra exactamente igual a la mitad de A y de B. Por eso decimos M1 igual a A más B entre 2. Y una vez que hemos hallado este valor de M1, fíjense, aquí está esta vertical, vamos a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De establecer dónde se encuentra la raíz. ¿A la izquierda de M1 o a la derecha de M1? Y como podemos observar aquí claramente, la raíz está a la izquierda de M1. Por lo tanto, este valor de B ya no nos interesa para hallar el nuevo M. ¿No es cierto? Ya no nos interesa este valor. Simplemente lo vamos a desechar. En consecuencia, vamos a ir a calcular un valor de M sub 2 siguiente. El nuevo valor de M, que va a ser el antiguo M1, al cual vamos a sumar el valor de A y vamos a dividir. Eso significa la distancia a mitad entre A y M1. ¿No es cierto? Y ese valor es ahora M2. Es M2. Bajo estas circunstancias, observamos claramente de que el valor que ya no nos interesa es A, porque la raíz R, el valor buscado, se encuentra ahora entre 1, M1 y M2. Entre M1 y M2.
Y vamos a ir a calcular un M3, que es M1 más M2 entre 2. La distancia que existe entre M1, que está aquí, y M2, que está aquí, que es M3. Este es el procedimiento o el proceso de cálculo que se llama método de disección o método de disecciones sucesivas. Acá tenemos un ejemplo donde la función es convexa, ¿no es cierto?, hacia arriba, perdón, cóncava. Cóncava hacia arriba. En este caso, la función es cóncava hacia abajo, ¿verdad? En ambos casos, el mismo método sirve. El mismo método sirve. Aquí, por ejemplo, observamos que vamos a sumar A, la abscisa A, este valor, con el valor B. Vamos a dividir entre 2. Al trazar la vertical por el valor de M1, observamos que la raíz se encuentra entre M1 y B. Y por lo tanto, el valor a desechar es A. Este ya queda desechado. ¿Cierto? Entonces, el cálculo del nuevo M será entre M1 y B. Y avanzaremos de esa manera hasta calcular la raíz de la función, que es el valor buscado. Por ello, la figura 1 dice representación gráfica del método de la disección. Tanto este método como este método podemos observar son métodos gráficos, ¿no es cierto? Son métodos gráficos. Y por lo tanto, lo que corresponde es llevar este método que sirve para este caso como para este otro caso, llevar y efectuar o elaborar un algoritmo. Bien. En general dice, continuando con este proceso, se toma M como A sub n más B sub n entre 2, generando una sucesión de intervalos, A sub 0, B sub 0, A sub 1, B sub 1, etcétera, hasta A sub n, B sub n, que con absoluta seguridad nos llevará a la raíz buscada. ¿Cuándo? Cuando existe continuidad de la función entre A y B. Entre A y B. Si existe continuidad en la función, entonces este método de manera absolutamente segura nos va a llevar a la raíz buscada, que aquí llamamos R. Gráficamente estamos llamando R. Y para ello, en interpretación de esta gráfica y de esta gráfica, tenemos aquí el algoritmo del método de disección planteado. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Dice, dado una función f de x continua en el intervalo a sub 0, b sub 0, y tal es que f de a sub 0 por f de b sub 0 es menor o igual a 0, entonces, efectuar el siguiente proceso iterativo, donde n varía 0, 1, 2, 3, 4,
hasta satisfacer una condición. Entonces, para n0, 1, 2, 3, 4, hasta satisfacer una condición, efectuar el cálculo de m, que es igual a sub n más b sub n entre 2. No olvidemos que este proceso iterativo empieza con n igual a 0. Este valor de 0, de n igual a 0, debemos reemplazar acá, ¿no es cierto? Debemos anotar aquí. Dividido entre 2, tendremos el nuevo valor de m, que aquí estamos llamando en primera instancia m sub 1. Acá observaremos que no es necesario anotar ese subíndice, ya que el producto de f de a sub 0, que es este valor, multiplicado por f de m, siendo m este valor, nos preguntaremos si es menor o igual a 0. Menor o igual a 0. Si es verdad, decimos entonces establecer que a sub n más 1 no cambia. Y el que cambia es b sub n más 1. ¿No es cierto? Esto ya no corresponde. El valor que corresponde para b es este, que se llama ahora m. Decimos de lo contrario, es decir, si este producto de a sub n por f de m no es menor o igual a 0, sino mayor a 0, entonces el valor que cambia es a sub n más 1. Y ese valor se vuelve m. El valor que no cambia es b sub n más 1, que sigue siendo b sub n. Entonces, aquí estamos eliminando b, o por lo menos modificando b. Y en este otro caso, estamos modificando a. Si uno se modifica, el otro queda con el mismo valor. Y luego, esta ya es una conclusión, aquí ya no hay operación de ninguna naturaleza. Luego dice, f de x tiene una raíz o 0 en el nuevo intervalo, que es a sub n más 1 y b sub n más 1. Este es el nuevo intervalo. Volvemos para que n ahora tome 1. Para que n tome 1, que son los subíndices ahora de los nuevos valores a y b, para ingresar de nuevo en el proceso iterativo. Entonces, este proceso se realizará 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 veces, varias veces, ¿no es cierto? Hasta que se llegue a cumplir una condición de conclusión del proceso iterativo, una condición de convergencia, Y si se cumple, el último par de valores, a sub n más 1 y b sub n más 1, serán las coordenadas de solución al problema. Cualquiera de ellos, a sub n más 1 o b sub n más 1, será
el valor de la raíz buscada. Entonces, ustedes podrán observar que en su representación gráfica el método es absolutamente claro, elemental, sencillo, que nos va a llevar, por supuesto, a la solución de la ecuación no lineal. En las aplicaciones ingenieriles de estos métodos podemos encontrar muchos ejercicios y en muchas áreas ingenieriles. Hay problemas, por ejemplo, en canales de transporte de líquidos que exigen resolver ecuaciones no lineales. O también problemas donde se calcula las famosas cargas de pandeo en estructuras de ingeniería civil, pórticos y vigas, problemas de diseño o de cálculo de tirantes en canales de transporte de líquidos por gravedad y problemas dentro del área matemática, pura matemática, que son la optimización de áreas, de longitudes, áreas y volúmenes que estaremos viendo a partir del día de mañana. Bien, eso es todo por hoy, queridos estudiantes, en el avance de nuestra materia. Les he pasado ese pequeño manual que con absoluta seguridad les va a servir porque es un manual resumido, pero altamente práctico en relación al lenguaje de programación MATLAB. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? No hay preguntas. Lo que está pendiente es que ponga día y hora de entrega de la primera práctica. Entonces, quería preguntarles, porque dijimos para pasado mañana, 23 de marzo, si están en condiciones de entregar, ya que es la primera práctica. Bueno, trato de ser un poco flexible, de manera que creo que no va a alcanzar el tiempo, por lo menos en esta práctica, la práctica 1. Entonces voy a poner fecha de entrega el lunes que viene, indefectiblemente, que es 28 de marzo. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ok. Muy buenos días, queridos jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Buenos días.